¿Te gusta reciclar? Pues en esta ocasión vamos a reciclar una caja de zapatos. ¿Pero por qué una caja de zapatos se tiene que transformar en otra caja? Vamos a reciclar el cartón de la caja para hacer una pieza súper bonita. Voy a empezar utilizando la tapa de la caja y voy a hacer una marca de lo que es la parte interna del dibujo sin tener en cuenta el marco blanco que hay alrededor. ¿Os apetece utilizar este precioso dibujo de pavo real? Pues vais a poder descargarlo gratuitamente en mi web. Lo primero que hago es cortar un trozo de cartón a medida del dibujo de la parte interior sin tener en cuenta el marco blanco. Ese marco blanco no lo vamos a recortar porque nos va a servir para después poder tapar los lados del cartón. Vamos a poner cola blanca en la superficie del cartón. Estoy utilizando cola blanca de Decoar, de la casa Decoar americana, y vamos a poner una capa ligera, no demasiado excesiva, para que el papel nos quede perfectamente amoldado al cartón. Pasamos algún elemento plano para quitar las burbujas y después un trapo limpio o un trozo de papel absorbente para quitar las arrugas. Y cuando lo tenemos ya perfectamente pegado, vamos a ondular un poquito el cartón. Esta ondulación que le estoy haciendo al cartón, cuando la pieza esté acabada, le va a dar una personalidad especial y va a quedar muy bonito porque va a tener volumen. Vamos a cortar las esquinas para poderlas meter hacia adentro de una forma muy sencilla. Sencillamente hacemos un corte en uno de los lados, pegamos ese trocito de papel hacia adentro y después cortamos la esquinita que nos ha quedado para poder amoldar el resto del papel. Esta pieza es la parte más importante del reciclaje y ha quedado precioso. Me encanta esa ondulación que tiene porque le da un toque muy especial. Ahora voy a utilizar el resto de la caja que me ha quedado. Voy a cortar el trozo de abajo de la caja y voy a cortar el trozo entero, la medida entera. Voy a hacer una marca en diagonal desde una de las esquinas hasta más o menos unos 8 o 10 centímetros en el lado contrario y lo voy a cortar en diagonal para darle una personalidad diferente. Para que la pieza quede más robusta voy a utilizar dos trozos de cartón. He utilizado el cartón de otra caja de zapatos y voy a pegar una pieza con otra con silicona caliente para evitar poner cola blanca y así que el cartón no se me ondule porque esta pieza necesito que sea completamente plana. Pinto la pieza con pintura acrílica en color marrón chocolate y también he pintado la parte de atrás donde tengo pegado el pavo real. Y ahora tomo la medida de la base que he hecho para decorarla con trocitos de cartón que he cortado con los restos que me han quedado de la caja de zapatos. Y con cola blanca los vamos a pegar alrededor de toda la marca que he hecho, justo de la medida donde está el pavo real, como si fuera una especie de panel de madera con trocitos pequeños y vamos a intentar que no coincidan las rayas de uno con otro.
Cuando está completamente seco, recortamos el exceso de los trocitos de cartón que nos han quedado por los contornos y ahora voy a empezar a pintarlo con estos colores: un marrón chocolate, un azul pavo real, precisamente se llama igual que el dibujo, un azul spa y también un poquito de rosa. Vamos a ir dando pinceladas desiguales, vamos a ir manchando la superficie de todos esos pequeños trocitos de cartón y entre un color y otro vamos a esperar a que se sequen, porque por ejemplo he puesto el azul, ahora estoy poniendo rosa. Si no esperara a que se seca saldría un color liláceo y no quiero que me salga ese color porque estoy utilizando los mismos colores que tengo en el dibujo del pavo real. Y ahora voy a utilizar un poco de blanco para integrar todos los colores, con el pincel no demasiado cargado de pintura y pasándolo suavemente por toda la superficie. El resultado es una pasada de bonito, me encanta muchísimo cómo queda esta técnica de pintura. Ahora es el momento de pegar el pavo real en su lugar y voy a utilizar un poquito de cola blanca. Esa ondulación que le he hecho al cartón al principio hace que tenga una personalidad especial esta pieza, porque tiene volumen y sale hacia afuera. He comprado unos tiradores en la sección de ferretería en un bazar. Son preciosos, súper lujosos, pero la pareja vale 2,40, o sea, cada uno 1,20, salen súper bien de precio. Estos tiradores traen un tornillo que es largo y podemos cortar, pero he preferido ir y comprarme uno especial. Estos tornillos se llaman de rosca chapa, son planos y especial para metal. Para cortar esos tornillos largos que vienen con el tirador necesitamos una sierra de metal y nos tiene que quedar el corte perfecto, así que es más práctico comprar uno a la medida. El tornillo tiene que ser de una medida que traspase el grosor del cartón y llegue a coger el tirador. Voy a hacer una pequeña perforación a 6,5 centímetros en el lado derecho y en el lado izquierdo para colocar los tiradores. Una vez los tengo perforados voy a utilizar este utensilio que es como una especie de espiral para hacer el orificio, pero es demasiado pequeño y el tornillo no me pasa, así que lo voy a agrandar con la parte de atrás de un pincel. Ya tengo hechos los orificios a medida de los tornillos que voy a utilizar. Los coloco por la parte de atrás y por la parte delantera aprieto los tiradores. Lo hacemos a mano, pero si vemos que nos hace falta darle un poquito más de fuerza para que queden bien seguros, utilizaremos un destornillador. Quedan súper bonitos y súper lujosos estos tiradores. En el bazar también he comprado estos brillantitos que cuesta un paquete 0,60 céntimos y los voy a utilizar para pegarlos con un poco de cola blanca sobre el centro de las flores que hay en el dibujo.
Quiero recordaros que podéis descargar gratuitamente el dibujo en mi web jovankaart.com y además de este dibujo disponéis de 84 láminas y patrones totalmente gratuitas para hacer vuestros trabajos y manualidades. Justo debajo del vídeo, en la caja de información, os voy a dejar el enlace directo con este dibujo del pavo real. Y además también os dejo todos los colores que he utilizado para pintarlo y que quede con este color tan bonito que pega perfectamente con el dibujo del pavo real. Por la parte de atrás necesitamos ponerle algo para poderlo colgar en la pared, así que he utilizado un trocito de cordón que he pegado con silicona caliente y un trocito de cartón de los que he cortado antes, lo he pintado también en marrón y lo utilizo para que el cordón quede perfectamente fijado. Y ya lo tengo preparado para colgar en la pared y poder poner en él pues collares, pulseras, las llaves si lo ponemos en el recibidor de nuestra casa o colgar lo que nos apetezca. Solo como pieza decorativa ya es súper bonito, pero además es muy útil y práctico. Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así y no estás suscrito, recuerda suscribirte, regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.